Una disculpa por llegar unos minutos tarde, pero les quiero decir lo que sucedió. Ya veníamos en camino y como soy cuidadoso cuando voy a hablar con los veracruzanos, me puse a revisar el discurso y habían impreso otro discurso exactamente que no era para este evento. Entonces me tuve que regresar y imprimirlo de nuevo. Mil disculpas. Muy buenos días. Gracias por atender la convocatoria para reunirnos esta mañana. Gracias a todas y a todos. Al tomar posesión de mi cargo, me comprometí a hablar con la verdad a los veracruzanos. Tengo claro que soy un mandatario, es decir, que recibí un mandato de los ciudadanos y que por esta razón debo mantenerlos informados. Les propongo que iniciemos hoy un modelo distinto de comunicación, en el que el gobernador dé a conocer lo que deba comunicar y los ciudadanos y representantes de los medios comenten o pregunten con toda libertad. Es parte del esquema de transparencia que me comprometí a instaurar en este gobierno del cambio. Hoy voy a exponer a ustedes la situación financiera en la que se encuentra el gobierno del estado de Veracruz y algunas decisiones que hemos tomado para enfrentarla. Antes de pasar a este tema concreto, quiero hacer de su conocimiento que en estos primeros 11 días de gobierno hemos tomado decisiones y acuerdos que permitirán ir cambiando paulatinamente la grave situación que vivimos. En materia de seguridad pública, me he reunido ya en 3 ocasiones con el secretario de Gobernación y 2 veces con el Procurador General de la República. Antes de tomar posesión, lo hice con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Convenimos fortalecer los esquemas de coordinación para combatir a la delincuencia. Por esta razón, hemos sostenido ya 4 reuniones del Grupo de Coordinación Veracruz para analizar la problemática en materia de seguridad pública y definir acciones concretas para combatir a la delincuencia. En este grupo de coordinación participa el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el CISEN, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Seguridad Pública y el Gobernador, quien preside el grupo de coordinación. La primera de estas reuniones la celebramos la madrugada del día 1 de diciembre en Palacio de Gobierno. La segunda, el domingo 4 de diciembre en Orizaba. En la misma, acordamos iniciar de inmediato un operativo conjunto en la zona de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Álamo y Papantla, que se ha visto muy afectada por la delincuencia. El martes 6 volvimos a reunirnos en las instalaciones militares de la Boticaria para planear un operativo de seguridad en el municipio de Jesús Carranza, donde en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad perdieron la vida 20 delincuentes y detuvimos a 2. Decomisamos casi 60 kilos de cocaína y 28 armas de alto poder, incluyendo una capaz de destruir un vehículo blindado. Cabe mencionar que prácticamente todos los individuos que perdieron la vida en este enfrentamiento tienen antecedentes penales y no son originarios de Veracruz, salvo 2. El día de ayer, los integrantes del grupo de coordinación volvimos a reunirnos en Poza Rica y dimos inicio a un fuerte operativo regional de seguridad que comprende precisamente Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Álamo y Papantla. Esto nos permitirá batir en corto plazo la incidencia delictiva en toda la zona. Comento adicionalmente que desde el viernes habíamos instalado ya en Álamo un operativo para proteger a productores y comercializadores de naranja que habían sido prácticamente sometidos por la delincuencia organizada al pago de extorsiones, al pago de derecho de piso, en el lugar donde se llevan a cabo las operaciones de compra-venta de cítricos. Desde el viernes ya habíamos instalado un operativo en Álamo que permitió que las actividades de compra-venta de naranja se llevaran a cabo con toda libertad y sin la presión de la delincuencia organizada. Triplicamos la presencia de fuerza pública en Álamo
y el día de ayer en Poza Rica iniciamos este operativo. Todos los domingos nos reuniremos en distintos puntos del Estado para evaluar resultados, revisar la estrategia y definir nuevas acciones en materia de seguridad pública para la siguiente semana. En materia de salud, iniciamos el viernes pasado un programa de abasto emergente de medicamentos para resolver el grave problema que se presenta en todas las clínicas y hospitales. La gran mayoría apenas llega al 20% de abasto. Antes de fin de este mes, tendremos abasto superior al 90% en las claves de mayor uso y en material de curación en todas las clínicas y hospitales. Logramos recuperar una cantidad importante de recursos del Seguro Popular que estaban prácticamente perdidos. Igualmente, en materia de salud, durante la gira que llevé a cabo el domingo 4 y el lunes 5, anuncié en Soledad Atzompa la continuación de la obra del hospital de esa comunidad y el compromiso de mejorar todos los servicios de salud en la Sierra de Zongolica. Con ese propósito, el secretario de Salud estuvo el viernes pasado en Zongolica, junto con otros secretarios, atendiendo a alcaldes de la zona. Estamos analizando las prioridades de inversión para mejorar la infraestructura del sector salud y poder iniciar el año invirtiendo parte importante de los más de 1,000 millones de pesos que hasta el día de hoy hemos recuperado y que seguramente en los próximos días se acrecentarán. Se evalúa ya la posibilidad de concluir con esos recursos el hospital o torre pediátrica de la ciudad de Veracruz, que fue abandonada hace varios años y presenta afectaciones muy graves en su estructura y equipos. Esta será una decisión que tomen los técnicos. El viernes próximo, 16 de diciembre, me reuniré en la Ciudad de México con el secretario de Salud y con el director del Seguro Popular para planear acciones inmediatas en beneficio de los veracruzanos. Quiero informar a ustedes que se han perdido cientos de millones de pesos del Seguro Popular por falta de afiliación de veracruzanos y hay más de 1 millón de personas que podrían estar afiliadas al Seguro Popular. En materia de educación, informo a ustedes que me reuní con el secretario Aurelio Nuño y convenimos llevar a cabo acciones inmediatas para mejorar la calidad educativa. Veracruz se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional. Posteriormente, me reuní con los subsecretarios de esa dependencia y con los funcionarios estatales encargados de esa área para calendarizar acciones concretas. Una de ellas es muy importante, trabajar conjuntamente en el análisis y depuración de la nómina educativa, donde podrían estarse presentando fugas importantes de recursos. Vimos igualmente temas específicos, como el de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, con el propósito de que esta institución se mantenga, pero que cumpla con los lineamientos jurídicos y de calidad para formar bien a los jóvenes veracruzanos. Me reuní también con Héctor Gutiérrez de la Garza, director del programa Escuelas al 100, para programar acciones inmediatas. Anuncio a ustedes que este mismo mes empezaremos a invertir casi 300 millones de pesos en el mejoramiento y construcción de escuelas. El año próximo, la inversión en este rubro será superior a 900 millones de pesos. En materia de infraestructura, me reuní con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y logramos importantes acuerdos que permitirán acelerar inversiones en obras muy importantes como la autopista Cardel Gutiérrez Zamora y Tuxpan Tampico, misma que integrará totalmente el eje del Golfo. La decisión de la Secretaría de Comunicaciones y la petición que hice a nombre de todos los veracruzanos es que estas obras concluyan antes de que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y ese fue el ofrecimiento que recibimos del secretario. En las próximas semanas vendrá el secretario de Comunicaciones solo a hacer una inspección en ambas carreteras en construcción, la Cardel Gutiérrez Zamora y la Tuxpan Tampico. También solicitamos y se autorizó
la reconstrucción el próximo año de la autopista La Tinaja a Cayucan, muy probablemente con recursos público-privados. Mi gobierno reconstruirá la de Minatitlán a Coatzacoalcos, que se encuentra también en condiciones desastrosas. Analizamos con el secretario Ruiz Esparza la posibilidad de ampliar concesiones federales al Estado para contar con recursos que invertiríamos en infraestructura carretera y en obras indispensables, como lo es llevar a 6 carriles el tramo que se encuentra en la cabeza Olmeca y Tlamacas. Esto y algunas otras obras carreteras en el resto del estado. Hablamos con él también acerca de la conclusión de un tramo muy importante, el denominado 13,5, que no se ha conectado aún a la carretera federal y por tanto no presta servicio a los veracruzanos. De inmediato el secretario dio instrucciones de que vinieran funcionarios de esa secretaría, ya estuvieron en contacto con el secretario Julen Rementería para arrancar este tramo, que realmente es un tramo muy pequeño y que seguramente podrá concluirse en los primeros meses del próximo año. Analizamos también con él las obras del nuevo puerto de Veracruz. Se comprometió a que estas obras se acelerarán de tal manera que el primer barco pueda llegar en el año 2018. Esta es una obra realmente importante que debe llenarnos de orgullo a todos los veracruzanos. No es una ampliación, es un nuevo puerto de Veracruz que dará servicio a todo el país y que seguramente reactivará la economía de toda la región y de todo el estado. Es probable que la Secretaría de Comunicaciones descentralice a nuestro gobierno recursos para la construcción de carreteras y caminos rurales. Conjuntamente con los inversionistas, concretamente con Fernando Chico Pardo, invité al presidente de la República a venir a Veracruz a inaugurar el puerto de contenedores en Tuxpan, que ya se encuentra totalmente concluido, y la nueva terminal del aeropuerto de Veracruz, igualmente concluida. Será un mensaje de aliento a los inversionistas. En materia de vivienda, me reuní con el director general de Infonavit, David Penchina, con quien diseñamos un gran programa de construcción de vivienda para el próximo año, mismo que será un auténtico reto para los constructores por la cantidad y monto de los créditos que se autorizarán. Se requiere oferta de vivienda. Habrá créditos más que suficientes para cubrir toda la oferta de vivienda. Se generarán miles de empleos. En materia de empleo, he convenido con empresarios veracruzanos y no veracruzanos dar facilidades para inversiones inmediatas. En enero llevaremos a cabo una reunión para anunciarla. El presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a asistir a esa reunión y invitar a la misma a miembros de su gabinete. Mañana firmaré en Coatzacoalcos el convenio para apoyar el desarrollo de la zona económica especial de ese municipio, que iniciará actividades en 2017, con altas perspectivas de que pueda arrancar ese mismo año la instalación de la primera empresa. Estimados amigos, distinguidos representantes de los medios de comunicación, estos primeros días de gobierno han sido muy intensos y productivos. Estamos sentando las bases para que en 2017 Veracruz empiece a recuperar la seguridad, el crecimiento económico, la generación de empleos y que tengamos, aunque sea el mínimo de recursos, para atender compromisos básicos del Estado, como lo son la salud y la alimentación de cientos de miles de personas que lo requieren. Sin embargo, debo informar a ustedes que la crisis financiera del gobierno del Estado tiene dimensiones que superan todo lo imaginable. Reitero, dimensiones que superan todo lo imaginable. Parte importante del trabajo que hemos realizado con la Secretaría de Finanzas y con un grupo de asesores ha sido dimensionar el monto del enorme hueco financiero que afecta a Veracruz como consecuencia de la corrupción y las medidas que tendremos que tomar para resolverlo. La corrupción, la falta de planeación y el total desorden administrativo llevaron a Veracruz a una crisis inédita. No hay registro histórico de algo similar, ni en Veracruz ni en el país.
En 12 años llevaron a Veracruz a la quiebra. ¿Cómo lo hicieron? Aumentaron el gasto en todos los rubros. El gasto total del gobierno creció en más de 30,000 millones de pesos entre 2010 y 2016. Tan solo la nómina del gobierno estatal casi se duplicó. Creció de 4,000 a 7,400 millones de pesos. La nómina magisterial creció 45%, de 29,000 a 42,000 millones de pesos, cuando el número de alumnos apenas creció el 3%. 45% de incremento de nómina contra 3% de incremento en el número de estudiantes. De igual manera, incrementaron la estructura del gobierno en forma desmedida. Veracruz cuenta con 121 entidades públicas estatales y 56 organismos públicos más que no reportan ningún beneficio. La mayoría se crearon solo como instrumentos para desviar recursos y dar un espacio para que cobraran sus incondicionales. También se desviaron recursos etiquetados a programas sociales para el pago de gasto corriente y para el financiamiento de campañas políticas. Tenemos ya las primeras pruebas. La Auditoría Superior de la Federación denunció desvíos de fondos federales por más de 35,000 millones de pesos entre 2011 y 2014, faltando aún por revisar las cuentas públicas de 2015 y 2016. El órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado ha denunciado penalmente hasta hoy el desvío de casi 23,000 millones de pesos de fondos estatales. Entre las dos instituciones se ha detectado el mal uso de casi 60,000 millones de pesos. En este robo de recursos a los veracruzanos participaron más de 100 empresas fantasma, de las cuales se beneficiaron un número importante de funcionarios y dueños de algunos medios de comunicación. ¿Cómo se generó el crecimiento desmedido del gasto y el déficit que hoy nos afecta? Para encubrir los desvíos, el gobierno del Estado generó deuda de corto plazo con proveedores y contratistas y con entidades bancarias. La deuda de corto plazo hoy asciende a más de 56,000 millones de pesos. La de corto plazo, no se incluye aquí la bancaria y la bursátil. Esto es más de la mitad del presupuesto total del Estado. La mayor parte de esta deuda se adquirió sin respaldo presupuestal, que es un requisito de ley. Una parte importante de esta deuda de corto plazo se sigue revisando, ya que intencionalmente no se registró el total de pasivos. Cada día surge más deuda de corto plazo. Hay, hasta el día de hoy, detectados 32,000 millones de pesos que salieron de la Tesorería del Estado solo con base en un documento que decía pago urgente, sin factura, sin contrato, absolutamente nada más que un documento firmado por una persona que decía pago urgente, 32,000 millones de pesos hasta el día de hoy. Adicionalmente, se contrató deuda bancaria en condiciones muy desfavorables para el Estado. La deuda del gobierno casi se duplicó, pasó de 25,000 millones a 42,000 millones de pesos en los últimos 6 años. Fue contratada deuda de corto plazo para cubrir gastos de operación, nóminas, servicios, campañas políticas, etcétera, que posteriormente se convirtió en deuda estructurada a largo plazo. La deuda del Estado de Veracruz es más de 7 veces la deuda de Puebla, más de 7 veces, la deuda bancaria y bursátil, sin incluir la de corto plazo. Además, se pactaron tasas excesivas de interés por esta deuda, lo que hace presumir actos de corrupción en los que podrían haberse vinculado algunas instituciones bancarias y financieras. Es muy claro que existen diferencias en las tasas contratadas. Los últimos préstamos aumentaron tasas sin que hubieran cambiado las condiciones económicas o financieras del país y sin la existencia de riesgo de no pago, porque los créditos están asegurados con participaciones federales. Este es un tema que mi gobierno revisará y procederá en consecuencia. ¿Quiénes son los corresponsables de esta crisis, además de quienes ya conocemos?
En este saqueo, participaron por omisión o consentimiento algunos integrantes del Poder Legislativo y Judicial locales, así como los organismos de fiscalización, control y supervisión del Gobierno del Estado. Voy a dar un ejemplo de lo anterior, dos ejemplos. El Penal de Medellín, un planetario y otras obras fueron financiadas con un crédito de Banobras por un monto de 530 millones de pesos. Los órganos de control certificaron que las obras estaban concluidas. Lo cierto es que no lo están. Este es solamente un caso en el cual los órganos de control que debían haber supervisado estrictamente el gasto público del gobierno fueron cómplices de lo que sucedió en Veracruz. La crisis del Estado no solo es una crisis financiera. Hoy tenemos una situación, me apena y me duele decirlo, de desastre social. En materia de empleo formal, Veracruz es el estado con la mayor pérdida de empleo del país en el último año y es el cuarto estado con mayor porcentaje de informalidad laboral en el país, un 70%. En materia de pobreza, Veracruz es el segundo estado a nivel nacional con mayor número de población en situación de pobreza y de pobreza extrema, 58% y 17% de la población respectivamente. Veracruz fue el estado con mayor número de secuestros en todo el país hasta el mes de septiembre de 2016, con un incremento de 32% con relación a 2015. En 2015 prácticamente se había duplicado en relación con 2014. Coatzacoalcos y Minatitlán son las ciudades con la mayor incidencia de secuestros en el país. En otro aspecto, el nivel de abasto en las farmacias de clínicas y hospitales, como lo comenté, apenas rebasa el 20%. Uno de los problemas más graves que enfrentamos es la falta de recursos para el cierre de este año. En diciembre, las obligaciones ineludibles del gobierno del Estado ascienden a más de 10,000 millones de pesos. Esto incluye el pago de sueldos y prestaciones, pago a pensionados y gastos de operación indispensables como medicinas, alimentos, combustibles y servicios básicos como energía eléctrica, servicio telefónico y de internet y otros básicos para que funcione el gobierno. Dentro de estas obligaciones ineludibles está el pago de los recursos que deben entregarse cada mes a la Universidad Veracruzana y la devolución de cuando menos una parte de los recursos que la administración anterior retuvo a los municipios y los puso también a todos en situación de crisis. Tenemos que pagar 10,000 millones de pesos, pero solo tenemos recursos disponibles por poco más de 3,000 millones de pesos. Por lo tanto, el gobierno del estado de Veracruz tendrá un déficit este mes de más de 7,000 millones de pesos, casi imposible de cubrir. ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo para enfrentar la crisis? Como lo señalé, Veracruz vive una crisis inédita, por lo tanto requiere soluciones inéditas. Vamos a trabajar en 3 grandes líneas de acción. Primero, revisar y proponer al Congreso se modifique la estructura del presupuesto ya presentado y de las finanzas y reformar, y modificar también el modelo financiero del gobierno del Estado. Vamos a reorganizar y mejorar el funcionamiento del gobierno. Vamos a revisar y fortalecer los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas. Mi gobierno mantendrá un equilibrio entre el ingreso y el gasto. El presupuesto presentado al Congreso contiene un déficit de origen que detallo a continuación. Para 2017 se prevé un presupuesto del orden de 101,000 millones de pesos. Este presupuesto considera compromisos de gasto corriente, no de inversión, de gasto corriente por 57,000 millones de pesos, es decir, más de la mitad del presupuesto se destinaría a gasto corriente. Para hacer frente a esta cifra, se cuenta solo con 36,000 millones de pesos, es decir, de origen,
existe un desequilibrio presupuestal de 21,000 millones de pesos. Por esa razón, es necesario rehacer el presupuesto para 2017. Presentaré un respetuoso exhorto al Congreso del Estado para que haga una profunda revisión de esta iniciativa de presupuesto presentada por el gobierno que me antecedió. La razón por la cual los egresos son mayores que los ingresos es porque existe un desequilibrio en las finanzas del Estado que nunca fue reconocido por ninguna administración y que ahora tenemos que atender de inmediato. Me refiero a las dos administraciones anteriores. Continuaremos combatiendo la corrupción. Al efecto, solicitaré a la Fiscalía General del Estado la creación de un área específica para investigar, detener, promover sanciones y recuperar bienes y recursos en México y en el extranjero derivados de los actos de corrupción que provocaron el saqueo del Estado. Mantendremos la coordinación con la Procuraduría General de la República para alcanzar los mismos objetivos. Enviaremos al Congreso del Estado un paquete de reformas para prevenir y combatir severamente la corrupción en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, pero incorporando prácticas y medidas de supervisión más avanzadas. Me comprometo a que en mi gobierno no sucederán hechos de corrupción como los que llevaron a Veracruz a esta crisis. En materia de ajuste al gasto, se revisarán todas las nóminas a efecto de que quienes no trabajen no cobren. Se fincarán responsabilidades administrativas y penales a quienes incurrieron en ilícito de cobrar sin trabajar y a quienes lo permitieron. Es un hecho ilícito. Decir aviador es decir delincuente. Se revisarán las estructuras orgánicas a fin de evitar la duplicidad de funciones para hacer más eficiente y menos costoso el gobierno. Se consolidarán las compras y la contratación de obras públicas, arrendamientos y servicios para lograr ahorros sustantivos. Se cancelarán todos los permisos y comisiones de trabajadores del Estado que se encuentran al servicio de sindicatos, funcionarios públicos o particulares. Se reducirán radicalmente los viáticos y gastos de representación. La transportación aérea en equipos propiedad del Gobierno del Estado se autorizará únicamente para el desarrollo de funciones sustantivas. Solo podrán adquirirse los vehículos necesarios para la operación de tareas de salud, seguridad pública y atención en casos de desastre. Los gastos de comunicación social se reducirán de manera significativa y se transparentarán. La Casa Veracruz, residencia del gobernador, no será utilizada como tal. Actualmente permanecen en ese lugar 50 empleados y el costo anual de mantenimiento de la Casa Veracruz era de 60 millones de pesos. Es un agravio a los veracruzanos, no la voy a utilizar. En materia de deuda, la principal deuda que tiene el gobierno es la deuda social con los veracruzanos. Revisaremos con detalle las cuentas por pagar. Aquellas que hayan derivado de actos de corrupción no se pagarán y se procederá penalmente contra quienes intenten cobrarla. Se renegociará la deuda del Estado con los bancos y se mejorarán sus condiciones. Se respetarán los compromisos adquiridos siempre y cuando no generen una situación insostenible en el Estado. Exhortaremos a los demás poderes, a los órganos autónomos del Estado y a los ayuntamientos para que igualmente disminuyan sus gastos. He enviado un exhorto al Poder Legislativo para que aplique la ley y se eliminen 236 regidurías en los 212 ayuntamientos del Estado. Esto significará un ahorro de 137 millones de pesos anuales, más de 550 millones en el siguiente cuatrienio. Pongo como ejemplo a Orizaba. Tiene 5 ediles y funciona perfectamente bien. Hay municipios que tienen 15 ediles
y que funcionan no tan bien como Orizaba. Esta es nuestra realidad financiera. Este es el desastre social que nos heredaron las últimas administraciones a los veracruzanos. Tenemos que enfrentarlo unidos. Rescatar Veracruz es tarea de todos. El gobernador seguirá haciendo todo para sacar a Veracruz de la crisis. Mantendré mi demanda al gobierno federal para que participen y sean solidarios con el esfuerzo y sacrificio de los veracruzanos. Me gustaría estar aquí, frente a ustedes, y decirles que todo está bien y que nos esperan años de bonanza. Desafortunadamente, no es así. La crisis se originó por la corrupción, pero también por la mentira y la negación de la realidad. 12 años de demagogia, de ocultar la verdad, de negar que Veracruz iba en picada, fueron más que suficientes. Yo no lo haré. Hablaré con la verdad, aunque sea dolorosa, y lucharé con todo para superar la crisis y para que las verdades de mañana sean menos duras. Hoy, con toda responsabilidad y gran preocupación, anuncio que Veracruz se declara en emergencia financiera. Veracruz se declara en emergencia financiera y, en consecuencia, primero, hago un llamado al pueblo de Veracruz a la comprensión y solidaridad frente a las difíciles medidas que tendremos que tomar. Segundo, demando al gobierno federal respuesta positiva a las reiteradas solicitudes de encontrar de manera conjunta soluciones a esta inédita crisis derivada de hechos ilícitos que fueron consentidos y solapados. Tercero, garantizo a los trabajadores del gobierno del Estado y a los pensionados que cumpliremos con nuestros compromisos. Convendré con sus representantes un programa que nos permita pagar sus sueldos y prestaciones y, en paralelo, mantener operando funciones básicas a cargo del gobierno del Estado, como lo son la seguridad pública, los servicios de salud, apoyos alimentarios y otros a los que estamos comprometidos con millones de veracruzanos. El gobierno del Estado, es cierto, tiene responsabilidades salariales con sus trabajadores, pero tiene responsabilidades también con 8 millones de veracruzanos más que demandan seguridad, que demandan salud, que demandan alimentación. Cuarto, cumpliremos también los compromisos del gobierno con proveedores de bienes, obras y servicios, con base en una programación de pagos sujeta a normas estrictas de comprobación del cumplimiento de los contratos y de transparencia en su liquidación. Con toda claridad, advierto a quienes pretendan cobrar deudas inexistentes o no sustentadas que se procederá con todo rigor legal en su contra. Quinto, cumpliremos igualmente nuestros compromisos con instituciones bancarias y financieras, siempre y cuando se valore la posibilidad de quitas, se ajusten las tasas de interés, se convengan tiempos de pago, considerando a partir de enero un lapso de cuando menos 6 años con un servicio de la deuda acorde a la crisis financiera que vive el Estado de Veracruz. Muy queridos veracruzanos, nunca en nuestra historia tan pocos hicieron daño a tantos. Quienes llevaron a Veracruz a esta situación de desastre pagarán las consecuencias legales. No habrá impunidad. Una vez más lo reitero, no habrá perdón ni olvido. El pueblo de Veracruz no tiene por qué padecer los efectos de la conducta delictiva de la banda que se apoderó su gobierno desde el año 2004 hasta noviembre de 2016. Haré todo lo que se requiera para salir de esta emergencia y para que Veracruz vuelva a ser un referente positivo de desarrollo, bienestar, justicia social y seguridad. Sé que para lograrlo cuento con el apoyo de todas las veracruzanas y de todos los veracruzanos. Muchas gracias y estoy a su disposición por si desean preguntar algo.
Sí, claro, Miguel. Hago un llamado, y es una muy buena idea aquí en mi tocayo Miguel Novoa, a todos los contribuyentes a que se encuentren en rezago, a que acudan a las oficinas de Hacienda con la certeza de que lo que ahí paguen servirá para resolver los problemas que tiene el gobierno del Estado. Muy particularmente lo hago a los contribuyentes del impuesto a la nómina, con quienes me comprometí desde hace varios meses, ya siendo gobernador electo, a que si no pagaban este impuesto, en el mes de diciembre, cuando lo liquidaran, emitiríamos un decreto, una norma que los exentara de recargos y de multas. Ojalá y todos quienes tengan algún adeudo en Hacienda vayan y lo paguen oportunamente. Gracias, tocayo, por el comentario. Les comentaba que la idea es que si alguno de los presentes, sea medio de comunicación o no, desea hacer alguna pregunta, con mucho gusto. A ver. Mira, el secretario de Salud y un grupo de expertos en construcción de hospitales ha estado ya en varias ocasiones en la torre pediátrica. Se ha hecho un análisis a fondo de este proyecto, de este edificio que está a medio construir desde hace varios años, y han llegado a algunas conclusiones previas. La primera de ellas es que es un diseño absolutamente inadecuado para un hospital de ese tipo. El hospital está construido en un terreno de 900 metros, 30 por 30. Es un hospital vertical que no es lo mejor, lo más adecuado para un hospital de estas características. Las instalaciones, la división interna no es tampoco la más adecuada, y algo que se aprecia a simple vista es que los equipos que se adquirieron se dejaron a la intemperie y están destruidos. Adicionalmente, el constructor reclama una cifra multimillonaria que señala que se le adeuda. Es un proyecto que para concluirlo requiere de varios cientos de millones de pesos. Tenemos que actuar con toda responsabilidad. Cada peso que invirtamos tiene que ser un peso bien pensado. Yo quisiera decirles hoy, vamos a concluir la torre pediátrica y seguramente sería una gran noticia. Para mí también lo sería. Pero lo que tenemos que hacer es ver si realmente esa torre pediátrica es un proyecto que deba concluirse o que debamos invertir los recursos en algún otro hospital para mejorar las áreas de pediatría, para mejorar las áreas de atención a niños, que será prioridad. Y quiero volver a señalar que una parte importante, muy importante, de los recursos que hemos recuperado se van a invertir precisamente en infraestructura de salud destinada a niños y a zonas marginadas. ¿A esos qué, perdón? Sí. Sí, estamos analizando la disparidad en algunos créditos, la disparidad en las tasas de interés, porque de repente las tasas de interés se disparan sin que hubiera ninguna razón. No había cambio de condiciones económicas en el país, las calificaciones a los créditos de Veracruz no eran calificaciones tan bajas como lo son hoy, y esto da un indicio de que pudo haber habido algún arreglo fuera de la ley para incrementar las tasas a cambio de obtener algún beneficio. No tenemos más que indicios. Lo que he dicho es que vamos a profundizar en este análisis y obviamente al reestructurar los créditos, al reestructurar la deuda bancaria de Veracruz, este dato será muy, pero muy relevante. ¿A quién podría haber beneficiado estos aumentos de interés? Bueno, a quienes se beneficiaron de la desgracia de Veracruz, a los mismos. Mira,
Los operativos de seguridad que he comentado son operativos realmente de emergencia. Ya se había implementado uno a finales del gobierno anterior en Coatzacoalcos, que fue útil para bajar la incidencia de secuestros, fue prácticamente al finalizar la administración anterior, pero hemos tenido un incremento durante todo el año, es una tendencia en delitos de alto impacto en varias zonas del Estado. Lo que hacemos en las reuniones de los domingos a las que ya me referí es analizar la situación, ver las estadísticas delictivas y tomar decisiones que tienen que ver también o se están sujetas, están limitadas por la capacidad operativa de la Policía Estatal, de algunas policías municipales que existen todavía y de los elementos de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal que nos apoyan en este proyecto de dar seguridad a los veracruzanos. El caso de Poza Rica es un caso muy similar al de Coatzacoalcos. Hubo una explosión literalmente del crecimiento del secuestro, de homicidios, y tuvimos que implementar un operativo de emergencia. Antes lo habíamos hecho, como ya lo comenté, en Álamo. En las zonas donde se lleven a cabo, o donde se desarrollen, hechos delictivos, que veamos que se están saliendo de parámetros, de los parámetros que durante todo el año venimos midiendo, durante estos días venimos midiendo, obviamente se llevarán a cabo operativos especiales, pero no podemos llevar a cabo operativos especiales en cada municipio del Estado. Lo que sí vamos a hacer es reforzar policías municipales o crear nuevamente policías municipales que desaparecieron en muchos municipios del Estado. En cuanto al hospital, es una de las obras que se está valorando porque efectivamente junto con muchos otros, está a medio construir, a medio terminar, y es una inversión que no tiene sentido dejar perder. Perdón. Con respecto a la torre pediátrica, usted mencionaba en campaña que durante su primer año iba a quedar concluida. Por lo realizado en estas primeras 2 semanas de trabajo, ¿sí hay la posibilidad entonces que se lleve a cabo que se termine la torre pediátrica? Creo que ya respondí. Se está haciendo un análisis por especialistas, y si la torre pediátrica sirve a los intereses de los veracruzanos y puede ser eficiente, se terminará. Tres cosas. La primera, el robo a Veracruz viene desde Miguel Alemán con el robo para su flotilla de ir. Punto número 2, que se limite y analice con lupa la obra pública, porque ahí hay mucha fuga de recursos, se mocha para los presidentes municipales y toda su tropa. Punto número 3, que se ponga impuesto a las familias que tengan más de 2 autos, porque aparte de contaminar, ahí hay un buen dinero, estimado gobernador. Le deseo mucho éxito. Muchas gracias. En el tema de obra pública he anunciado ya que presentaremos un paquete de reformas, para transparentar totalmente la contratación no solo de obras, sino también la adquisición de bienes y de servicios. Y el impuesto a los que tienen más de 2 hijos, creo que... Lo pagaría con gusto porque tengo 3. No importa la riqueza que tenga la gente, solamente una. Mire, a ver, quiero ser muy preciso y entiendo que los comentarios del día de hoy, los míos, no han sido precisamente dulces, pero sí quiero hacer un comentario que seguramente gustará a los veracruzanos. No vamos a aumentar impuestos, sería injustísimo. Mario. ¿Cómo va a cubrir esta diferencia? Porque son de altísima prioridad los salarios y prestaciones, sobre todo para los maestros. Si tienes alguna idea, Mario, bienvenida. No es cierto, es broma. Sí, claro que estamos trabajando en ello. A ver, yo quisiera comentarles el tema, sí, evidentemente es el tema de los salarios. El tema de los salarios a los maestros, a los policías, a los médicos, a las enfermeras, a las secretarias, a todos los empleados del sector público. Pero el tema es también que no hay medicinas en los hospitales, que estamos haciendo un enorme esfuerzo para que de ese 20%, es decir, de cada
10 medicamentos que se recetan en los hospitales, solamente se proveen 2 de cada 10. Y el resto o lo tiene que comprar la persona o simplemente no lo toma. Tenemos necesidades en otros ámbitos. Pero quiero comentarles algo que, pareciendo no prioritario, sí lo es, porque tiene que ver con nuestro régimen constitucional, con nuestra estructura de gobierno. Por la razón que ustedes quieran, y yo fui de los que me opuse, se estableció un calendario electoral en el cual el gobernador fuera electo en 2016 solo para 2 años, y en 2017 se llevaran a cabo nuevamente elecciones para presidentes municipales por 4 años, y en 2018 otra vez elecciones para gobernador, diputados locales, etcétera. Cada elección le cuesta al gobierno del estado, solo la organización de la elección, 750 millones de pesos, 750 millones de pesos, es decir, lo que se le tiene que dar al órgano electoral para que capacite, para que compre papelería, para que pague sueldos, para que pague boletos, son 750 millones de pesos. Esto es mucho más que lo que tienen de presupuesto todos los municipios de las zonas serranas del estado. Si nosotros no le pagamos al órgano electoral, simplemente no había elecciones para ayuntamientos en Veracruz y se rompería totalmente nuestro modelo constitucional de gobierno. Lo tenemos que pagar, por eso hablamos de obligaciones ineludibles. Si no le pagamos a la universidad los 350 millones de pesos que se le tienen que pagar, la universidad dejaría de funcionar. Es decir, todo lo tenemos que pagar todo. Si no le pagamos a los municipios los casi 3,000 millones de pesos que les fueron robados, hay que decirlo, me apena de repente decirlo, pero esa es la realidad. Le robaron a los municipios de todos los partidos, de todos los colores, en total casi 3,000 millones de pesos. Buena parte de este dinero era para pagar nómina, otra parte para hacer obras, para continuar obras. Los municipios le reclaman al gobierno del estado, no a Miguel Ángel Yunes. Yo tengo que actuar institucionalmente y responder a esa demanda de los municipios. Hemos convenido con ellos pagarles cuando menos una parte para que no se pierdan recursos federales anualizados. Estos recursos que, si no se ejercen cuando menos parcialmente en el año fiscal para el cual fueron presupuestados, simplemente se pierden. Sería una lástima que se perdieran estos recursos. De por sí es muy limitada la capacidad financiera de los municipios. Entonces hay obligaciones de pago ineludibles, no hay manera de no pagar. Y además tenemos el compromiso de hacerlo. Yo me he comprometido que lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que estamos analizando? Y créanme que nos ha llevado muchas, pero muchas horas de trabajo. Primero, hacer un recuento de los ingresos que pueda tener el gobierno del estado en el mes de diciembre. Segundo, una reserva para el pago de aguinaldos, que es de aproximadamente 1,000 millones de pesos. Tercero, participaciones federales por 1,000 y pico de millones de pesos, mismas que vienen ya disminuidas por el pago del servicio de la deuda, que son 600 millones de pesos mensuales, 500 y pico, casi 600 millones de pesos mensuales. Sumamos todo esto y llegamos a 3,000 millones, nos faltan 7,000. Estamos pidiendo que el gobierno federal nos apoye. Obviamente no nos va a dar 7,000 millones el gobierno federal. Sí quiero decirles que nuestra demanda al gobierno federal está bien sustentada. El año pasado, en diciembre, le entregaron al entonces gobernador Javier Duarte 3,750 millones de pesos para que cerrara el ejercicio fiscal. Tenemos los documentos y se los hemos presentado al secretario de Hacienda. Lo que pedimos es que nos entreguen cuando menos lo mismo, 3,750 millones de pesos. No pedimos más, pedimos exactamente el mismo trato. Con esto el déficit se reduciría, quedaría en aproximadamente 3,000 y pico, y probablemente, si no tenemos otra alternativa, tengamos que pedir un crédito de corto plazo. Es decir, un crédito que esta administración pague 3 meses antes de que concluya en el año 2018. Yo no le voy a heredar más deudas a las administraciones siguientes. Si no queda de otra, lo haremos. Sin embargo, lo que hemos planteado, y lo he dicho el día de hoy, es que vamos a programar los pagos. Quiero decirles, y se los agradezco mucho, que todos los miembros del gabinete legal y ampliado que están aquí presentes y el gobernador no cobraremos nuestro sueldo hasta en tanto no haya recursos.
En el mes de febrero, marzo, cuando haya recursos, cobraremos el sueldo acumulado, pero mientras tanto no lo cobraremos. A los trabajadores trataremos de pagarles lo más posible en el mes de diciembre y trataremos de convenir también con ellos un programa de pagos que no exceda del mes de febrero. Pedimos su comprensión, no hay de otra, literalmente no hay de otra. A los proveedores, que entendemos que están en una situación de crisis también, vamos a reunirnos con ellos, vamos a depurar la lista de proveedores y vamos a programar también los pagos para que tengan certeza de cuándo recibirán su pago. Pero todo esto dentro de un esquema de regularidad financiera y de certidumbre financiera. No podemos seguir en el mismo desorden con el que se manejaban las finanzas públicas en Veracruz. Por descontado, deben ustedes tener seguro de que no habrá corrupción en el gobierno, pero adicionalmente habrá orden, que eso es muy importante. Les parecerá extraño lo que les voy a decir, y aquí veo empresarios que seguramente tienen mejores sistemas para llevar su contabilidad que la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz, el tercer gobierno con mayor fortaleza económica del país, uno de los estados más importantes del país, la Secretaría de Finanzas lleva su contabilidad en Excel. Ese es el programa que tiene la Secretaría de Finanzas. Es decir, no hay comunicación entre ingresos, egresos, planeación, en Excel, en hojas de Excel. ¿Y esto por qué? Hay un programa que está adquirido y que nunca se echó a andar. Y no se echó a andar porque no convenía echarlo a andar. Solamente así se puede explicar el hecho de que en la cuenta pública 2015 se haya informado que la deuda de corto plazo era de 3,000 millones de pesos en 2015, y en la de 2016 se informó que la deuda de corto plazo era de 46,000 millones de pesos. Esto es imposible, no puede crecer una deuda de corto plazo en 43,000 millones. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ocultaban? Nos ocultaban, por ejemplo, que dentro de esta deuda enorme hay 13,000 millones de pesos que el gobierno del Estado le debe al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, 13,000 millones de pesos. Fueron capaces de defraudar al propio gobierno federal, dinero del SAT. Le deben al SAR, al Sistema de Ahorro para el Retiro, se le debe a Infonavit, a Fobiste, al ISSSTE, al IMSS, se le debe a quien ustedes me quieran decir, se le debe. Y el SAT, por ejemplo, que este es algo que no mencioné y que es un compromiso importante al que llegamos ya, y que le agradezco al secretario Meade porque él fue el que intervino, el SAT a partir de enero nos empezaría a descontar 500 millones de pesos mensuales para pagar su deuda. Si nos descuenta 500 millones de pesos mensuales, nos quiebra. Ya de por sí está la situación, estamos en situación de quiebra, pero descontando unos 500 millones de pesos mensuales no hay manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Programar los pagos. Programar los pagos en el más corto plazo en lo que se refiere a sueldos y demás prestaciones. Otra cosa importante, vamos a pagar solo aquello que esté establecido en contratos y en condiciones generales de trabajo que estén suscritas. No vamos a pagar ocurrencias. Se dio el caso de que, por ejemplo, el exgobernador Fidel Herrera, en el Día del Maestro, se le ocurría decir, vamos a dar un mes más de salario por gratitud a los maestros. Yo también le tengo mucha gratitud a mis maestros, pero el dinero que administro no es mío, es de los veracruzanos. Yo no puedo destinar 30 o 40 días de salario más para decirle gracias a los maestros. O de repente llegaba Navidad y en el espíritu navideño decía un mes más por concepto de canasta navideña. Entonces hoy vemos prestaciones realmente enormes, que las merecen los maestros, que sí las merecen sin duda. El problema es, o la pregunta es, si tenemos la capacidad de pagarlas. Esa es la pregunta. Adelante, Pedro Medina. Los integrantes de la CENIC y otras asociaciones, otras cámaras, hemos hecho llamados al gobierno federal a través de 10 diferentes periodistas de que apoyen al gobierno de Veracruz en estas situaciones tan difíciles que se está ahorita. Usted no acaba de decir una crisis económica fuera de serie. Cuente usted con nosotros, con todas las cámaras empresariales, lo que haya
Muchas gracias, Pedro. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, lo he dicho hace un minuto, para salir de esta crisis, para rescatar a Veracruz, tenemos que estar todos unidos, no hay de otra. Miren, yo tomé la decisión, y se lo he comunicado a los miembros del gabinete, de que no participaremos en apoyo a partidos políticos, no participaremos en tareas políticas, no nos meteremos obviamente a financiar campañas, no, la instrucción es no. Y les pongo un ejemplo. Ayer en Poza Rica nos reunimos con los mandos navales, militares de Policía Federal y 5 presidentes municipales. Uno, el de Poza Rica, era del PRI, otro, el de Naranjos, perdón, el de Álamo, era del PAN, o es del PAN, perdón, 3 más del PRD, Coatzintla, Tihuatlán y Papantla. Y fue una reunión perfectamente coordinada, sin que nadie hablara de temas partidistas, sin que nadie hablara de temas políticos. Hoy, en este momento de Veracruz, necesitamos estar unidos todos. Yo he convocado a personas militantes de todos los partidos, absolutamente de todos, a que entendamos la situación y a que nos pongamos de acuerdo para superar esta crisis. Solamente así vamos a salir adelante. Yo aprecio mucho tu apoyo, Pedro, tu comentario, y te digo que sí es indispensable que llamemos la atención del gobierno federal sobre este tema. Yo me he aburrido, yo no me he aburrido, he insistido muchísimo ante el gobierno federal en que la crisis de Veracruz tiene 2 características. Primero, es inédita en cuanto al monto. Segundo, es inédita en cuanto al origen. Nunca en la vida, nunca en la historia del país se había dado una situación de crisis tan severa, de crisis financiera tan severa, provocada por actos de corrupción. Nunca. Y le he dicho al presidente Peña y le he dicho a los funcionarios, no se le puede decir a los veracruzanos que los vamos a endeudar con 30 o 40 mil millones más para pagar lo que se debe, cuando los veracruzanos lo que exigen es que se haga justicia. Hoy, si yo me comprometiera a contratar 30 o 40 mil millones de deuda para pagar todo, simplemente todos los recursos que tenemos destinados a medicinas, a seguridad pública, se irían en el servicio de la deuda. Me dicen, oye, pero contrátala y tienes 2 años de gracia y que empiecen a pagar al 3er año. No es porque yo no vaya a pagar, no sea dentro de mi administración, sería un acto de irresponsabilidad absoluta contratar 30 o 40 mil millones de deuda y en lugar de pagar 6 mil millones de servicio de la deuda al año, pagar 12 mil y dejarle el paquete a las futuras generaciones, no a los futuros gobernadores, a las futuras generaciones de veracruzanos. No lo voy a hacer, por eso sí les pido que nos ayuden, que nos apoyen a todos, para que el gobierno federal voltee a ver Veracruz, porque además hay razones para demandarle al gobierno federal que voltee a ver Veracruz. Veracruz aporta muchísimo, y hay una adicional. Se sabía lo que estaba pasando en Veracruz y no se actuó, esa es la realidad. Se sabía y no se actuó. ¿Por qué razón? No quiero profundizar en eso. Simplemente dejaron que las cosas corrieran hasta llegar el momento en que ya no se pudo sostener más esta situación y hoy estamos enfrentando esto y tiene que intervenir el gobierno federal en apoyo de los veracruzanos. Muchas gracias, Pedro, y claro que acepto tu apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, es una muy buena propuesta. Le pediría al secretario Zahiric que establezca contacto hoy mismo contigo y que se pongan a trabajar. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver. Había dicho algunas semanas que ya no nuevamente el mercado de los robos.
inclusive a bancos y también ayer, el sábado y ayer a centros comerciales ya directamente. ¿Qué se va a hacer? Y bueno, también comentarle o preguntarle si el secretario de Seguridad Pública dará declaración o será un Bermúdez nuevo, porque hasta el momento no ha dado declaración y era de lo que pues se quejaban también, ¿no? Y pues más que nada el operativo que se va a realizar aquí en la zona conurbana. Gracias. Sí, el día de ayer en Poza Rica, con el Grupo de Coordinación Veracruz, analizamos el problema que está viviendo la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Hay en efecto una tendencia creciente de incidencia delictiva. Desde el mes de julio más o menos vienen creciendo de manera notable los delitos, sobre todo los de alto impacto. Hay un enfrentamiento entre grupos de delincuentes organizados en esta zona que están tratando de tener hegemonía en la zona, y esto provoca una situación de inseguridad, de preocupación entre los veracruzanos, muy justificada, que de ninguna manera negamos. Hay ya un operativo de la Marina, que es quien está encargada de la de la seguridad en esta zona, y el secretario de Seguridad Pública tiene instrucciones de esta misma semana presentar una propuesta para fortalecer las tareas de prevención del delito en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. En el tema de las declaraciones, el secretario hará declaraciones cuando las deba hacer. No pretendemos de ninguna manera ser un gobierno que declare todos los días cualquier cosa y en la banqueta. El gobierno debe comunicar, eso es lo que tiene que hacer, comunicar, escuchar, responder, pero no sin sentido, no en cualquier momento, no en cualquier lugar. Los secretarios tienen la obligación, y los integrantes del gabinete ampliado tienen la obligación de comunicar, y una de las primeras instrucciones que recibieron fue estar en contacto con la sociedad, pero hacerlo de manera ordenada, comunicar y responder. El secretario de Seguridad estará siempre a disposición, pero dentro de un orden que tiene que ver con comunicar bien, con informar bien. Adelante. Coincido totalmente contigo. Son dos temas que se vinculan con el mismo objetivo. El primero es el de zonas económicas especiales, que se determinó que solo se estableciera una en Coatzacoalcos, considerando que Coatzacoalcos y la región es la zona más afectada por el desempleo como consecuencia de la crisis petrolera. Yo he planteado que se tiene que ampliar hacia Poza Rica esta consideración de zona económica especial, que genera una serie de ventajas fiscales para quienes llegan a establecerse ahí. La tierra la adquiere el gobierno, realmente es un incentivo muy importante para el establecimiento de nuevas empresas y de generación de empleo. Pero adicionalmente hay un programa que el presidente de la República se comprometió a que incluiría a Veracruz en ese programa. Me dijo que no lo habían hecho cuando se implementó en el mes de mayo, porque estábamos en campaña y daría la impresión de que se estaba aprovechando el momento para hacer política. Es un programa de apoyo a zonas económicas, a zonas petroleras que se vieron afectadas por la crisis. En este programa están concretamente dos estados, que son Tabasco y Campeche, y he solicitado que se incluya Veracruz. ¿En qué consiste? Primero, una serie de estímulos fiscales a los inversionistas, a los que ya están establecidos. Segundo, un programa de pagos a proveedores pequeños, a proveedores de cantidades no muy importantes, un programa inmediato de pagos. Tercero, un programa de descuentos a través de instituciones financieras del Estado para proveedores de más alto rango.
Cuarto, un programa de inversión de recursos adicionales para que el gobierno invierta en obras que generen empleo de inmediato. Estas son algunas de los elementos que integran este programa especial para zonas económicas, para zonas petroleras, y el compromiso del presidente es que se va a incorporar Veracruz y estamos insistiendo en ello. Yo estaré muy pendiente de que en el caso de Poza Rica, mañana que venga el director de Zonas Económicas Especiales a Coatzacoalcos, le insistiré en lo que ya planteamos. Independientemente de eso, estamos sobre el otro programa también. Muchas gracias. Está abandonado y la razón principal es la extorsión a los productores. El campo podría ser el granero de la República, el campo de Veracruz, pero hay problemas con los productores. Han secuestrado, los han matado a varios, sobre todo en la zona de Isla, por allá, Loma Bonita, toda esa zona, y creo que podíamos aprovechar para darle instrucciones y hacer que el campo sea productivo. Tiene usted toda la razón, señor Ralero. No se ha puesto atención al campo. Las políticas públicas hacia el campo fueron realmente políticas públicas con enfoque partidista, no con un enfoque institucional. El doctor Joaquín Guzmán, que es el secretario de esta área tan importante, ya ha definido una serie de acciones que tienen que ver en primer lugar con las actividades más importantes que se desarrollan en el campo veracruzano, algunas de las cuales, por cierto, se encuentran en un buen momento. Por ejemplo, la agroindustria azucarera se encuentra en muy buen momento. El doctor Guzmán ya está en contacto con los industriales, con los productores, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer desde el gobierno para apoyar esta actividad que le da ingresos a más de 1 millón de veracruzanos en empleo directo, productores de caña o comerciantes que viven en las zonas de los ingenios establecidos en Veracruz. La actividad citrícola va más o menos bien, y la actividad ganadera en efecto está siendo afectada por problemas de abigeato, por problemas de extorsión, por problemas de inseguridad y algún problema también de tipo sanitario que impide a los productores de ganado de la zona sur del estado exportar ganado. Estamos trabajando, el doctor Guzmán es una gente que conoce muy bien los temas del campo y que seguramente atenderá con una visión totalmente institucional de política pública el apoyo del gobierno del estado al campo. Quiero anunciar a ustedes, y esto me parece muy relevante, que el día de hoy a la 1 de la tarde, por instrucciones del presidente de la República, nos reuniremos los funcionarios estatales aquí presentes con todos los delegados federales, todos. Aquí mismo nos reuniremos para coordinar acciones. Y una acción muy importante que tenemos que coordinar tiene que ver precisamente con la actividad agropecuaria. Hay muchos recursos del gobierno federal y muy pocos en el gobierno del estado. Lo que tenemos que lograr es que esos recursos del gobierno federal se aprovechen de manera eficiente y vayan a las áreas que realmente lo requieren y que lleguen a los productores. El problema también es que lo poco que tenía el gobierno del estado no llegaba a los productores. Hoy habrá mecanismos que permitan entregar directamente los recursos a los productores y no a organizaciones políticas. Esa no es una función del gobierno. Gobernador, la nómina estudiantil por aviadores, publicada las plazas, ¿empieza a trabajar rápido porque es una obra? Sí, es una de las tareas que vamos a llevar a cabo, que ya estamos llevando a cabo, tanto con la Secretaría de Educación Pública en lo que se refiere a la nómina magisterial, como con las demás áreas del Estado. Hay nóminas definitivamente que no tienen razón de ser, muy cargadas. Vamos a llevar a cabo un proceso de depuración y aquí quiero ser muy claro, quien trabaje va a conservar su trabajo, quien no haya trabajado o no trabaje no tiene por qué estar en la nómina, es un fraude, eso no puede ser. No, allá hay una persona allá atrás, perdón. Perdón. Es totalmente falso. En el operativo de Jesús Carranza participaron tanto fuerzas federales como fuerzas del Estado. Era un grupo realmente muy peligroso. Agredieron
a unos policías estatales que se trasladaban en una patrulla estatal. La policía pidió refuerzos a fuerzas federales, se enfrentaron y en un primer enfrentamiento perdieron la vida 3, después otros 3, después 14, y cuando se hizo la identificación de los cuerpos y de la identidad de las personas, encontramos que la mayor parte son de Reynosa, algunos de Nayarit y algunos otros de Monterrey. Uno incluso tiene domicilio en San Antonio, Texas. Y se hizo una revisión de antecedentes penales y prácticamente todos tienen antecedentes penales. Es una banda realmente peligrosa, tenían 28 armas de alto poder, incluyendo una Barrett calibre 50 que es capaz de destruir un carro con cualquier blindaje, y creo que lo que hizo el Estado mexicano con todas las fuerzas de seguridad es correcto. Se tiene que actuar con firmeza. No podemos frente a la delincuencia ser débiles. Por acá hay una persona. Buenos días. Calacindra, Jalapa. Nosotros como empresarios de Jalapa y del estado de Veracruz, acabamos de mencionar que va a tener la reunión con los delegados federales, y lo que pedimos es también que todas las obras y toda la infraestructura que se haga para Veracruz sea para las empresas veracruzanas, porque eso tuvimos el problema, el grave problema con la anterior administración, de que empresas de Puebla, de Monterrey, de México llegaban a construir aquí. Y ahora lo que queremos es que sean empresas 100% veracruzanas y que realmente tributen aquí también en el estado de Veracruz y que realmente tengan un arraigo al menos de 5 o de 7 años para que puedan servir también para Veracruz. Eso es un punto. Y el otro punto que es también que queremos, es muy preocupante de todo este desfalco que ha venido, que se vino para el estado de Veracruz, y que ahorita los mandos, hubo desfalco desde la cabeza, altos mandos y altos y medios mandos, en donde realmente también se robaron todo. También yo creo que tendría que ver con lupa realmente a todos esos directores, por ejemplo, administrativos de cada dependencia, que hoy por hoy, dicen por ahí, están estúpidamente ricos y realmente despilfarraron todo para Veracruz. Queremos también esa mano fuerte para esas personas que realmente no se vieron, pero que realmente tienen muchísimo dinero y que todos se llevan todo el dinero de Veracruz. Gracias. Muchas gracias. A ver, el tema de que todas las obras y todas las adquisiciones sean para empresarios veracruzanos, yo comparto ese deseo. Lo que estamos haciendo es buscar la vía jurídica para lograrlo, porque sobre todo cuando se trata de la aplicación de recursos federales que el Estado aplica, que el Estado ejerce, la legislación es una legislación que no permite establecer en la convocatoria que solo podrán participar empresas veracruzanas o asentadas en Veracruz. Lo que sí pueden dar por seguro, dar por cierto, es que no habrá empresas que surgieron ayer y mañana ganen un contrato. Serán empresas establecidas, afiliadas a las cámaras, que tengan un prestigio, que hayan cumplido debidamente con el gobierno, no tenga duda. Y en cuanto a la lupa, no es lupa, lo que estamos aplicando es un microscopio y estamos aplicándolo con todo. En las dos secciones anteriores se fue a otro lado. Su periodo de trabajo será o regresará al mismo tema o lo aplicará para otra situación. Muchas gracias. Como seguramente ustedes recuerdan, después de la elección se reformó la ley para que el impuesto del 3% a la nómina se dedicara a pagar deuda de corto plazo hasta que se concluyera el pago de la deuda. En ese momento nos decían que eran 17,000 millones, después supimos que eran 46 y hoy ya van 56,000 millones de pesos contabilizados de deuda de corto plazo. Buena parte de esa deuda yo estoy seguro de que no lo es, y yo quisiéramos decirle a quienes pretendan cobrarle al gobierno del Estado, no, ninguno de los aquí presentes obviamente, pero como esto se va a difundir, se está difundiendo, que sepan quienes pretendan cobrarle al gobierno del Estado una deuda que no lo es, un crédito que no tienen a su favor, una obra que no construyeron, un bien que no aportaron, un servicio que no prestaron, que sepan que no solo no lo vamos a pagar, sino que se va a iniciar de inmediato una investigación y se van a aplicar sanciones penales, porque hay
buena parte de esta deuda que realmente es inexistente. Nosotros hemos planteado desde un principio nuestra oposición a que el 3% a la nómina se destinara a pagar deuda, porque originalmente los empresarios aceptaron pagar el 2% y después el 3%, siempre y cuando esto se destinara a la construcción de obra pública. Ya hay en el Congreso del Estado una iniciativa para volver al modelo anterior, de tal manera que el 3% del impuesto a la nómina se dedique a la construcción de obras, al apoyo de pequeñas y medianas empresas y hasta ahí nada más, hasta donde yo recuerdo. Es decir, el modelo original estará por aprobarse la iniciativa y a eso se va a destinar la aportación de los empresarios. No incluirá, ya incluyó. Ya, hay varios. ¿Perdón? Lo vamos a dar a conocer cuando se constituya el fideicomiso y se entreguen los bienes. ¿Alguien más? Totalmente de acuerdo. Veracruz tiene 9 zonas metropolitanas. En el presupuesto de 2016 se destinó una cantidad no relevante, pero una cantidad que podía ser útil para cada zona metropolitana. Los recursos llegaron a Veracruz, sin embargo, fueron desviados. En 2017, no tengo el dato preciso, probablemente aquí la diputada Gaby Ramírez o el diputado Julio Saldaña y Paco Gutiérrez nos puedan ilustrar si viene algún recurso para zonas metropolitanas. Y lo que les quiero decir es que si hay recursos que lleguen al gobierno del Estado para destinarse a zonas metropolitanas, se van a destinar a eso. Una cuestión muy importante que hemos acordado hacer y que vamos a suscribir un convenio con la Auditoría Superior de la Federación, es que los recursos se van a aplicar, los recursos federales se van a aplicar en la actividad para la cual vengan etiquetados. ¿Qué fue lo que pasó en la administración anterior y en la de Fidel Herrera? Si llegaban recursos para salud, se metían en lo que denominaron, según ellos, de manera muy graciosa, pero era realmente una forma de robarse el dinero, los metían a la licuadora. Y llegaban recursos para seguridad y los metían a la licuadora. Y llegaban recursos para cultura y los metían a la licuadora. Recursos para los municipios los metían a la licuadora. Licuaban todo y lo distribuían como querían. Por eso hay un quebranto del tamaño del que lo hay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convenir con la Auditoría Superior de la Federación auditorías de acompañamiento. Conforme vayan llegando los recursos para salud, los recursos se van a auditar en el proceso de su aplicación. No tendremos que esperar 2 años para conocer el resultado de la revisión de la cuenta pública. De esta manera garantizamos que los recursos se apliquen en lo que se deben aplicar. Bueno, en lo que se refiere a la Universidad Veracruzana, hemos tenido varias conversaciones con la rectora Sara Ladrón de Guevara para buscar una alternativa para el pago de la cantidad importante que le debe el gobierno al Estado, 2.600 millones de pesos hasta el corte de noviembre, pero lo primero es el compromiso de no volver a retrasar los pagos, de pagar puntualmente la aportación que debe hacer por ley el gobierno del Estado a la universidad, que es una aportación relevante, que nos comprometimos también a que no bajará el presupuesto de la universidad el próximo año, como lo había propuesto el gobierno anterior.
y a que la Universidad Veracruzana tendrá los recursos suficientes. En paralelo, el exhorto a que los órganos autónomos, incluyendo la Universidad Veracruzana, hagan un recorte de gastos, es un exhorto que estoy seguro de que será atendido por la universidad. Tenemos que fortalecer a nuestra universidad, pero la universidad tiene que hacer también un esfuerzo para que dentro de su propia estructura tenga realmente lo indispensable, que no tenga la universidad gastos que no se justifiquen. Hay una serie de medidas que estamos considerando con la rectora para saldar la deuda y, por ejemplo, una parte del proceso es que asumamos una deuda que tienen con el SAT porque el gobierno del Estado retuvo los recursos de la universidad y no los enteró al SAT. Entonces el SAT hoy le está cobrando a la Universidad Veracruzana y como la universidad recibe recursos federales, entonces el SAT puede capturar recursos federales para pagarse y obviamente esto disminuye notablemente el presupuesto de la universidad. Ya le planteamos al SAT que esa deuda la asumimos nosotros porque es deuda del gobierno realmente, el gobierno fue el que retuvo los recursos y que la vamos a pagar de manera programada. En cuanto a la UPAV, a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPAV es una institución que debe permanecer, que se requiere. La Universidad Veracruzana no tiene la capacidad suficiente para atender a todos los jóvenes. Sin embargo, debe permanecer siempre y cuando se ajuste a las normas jurídicas y de calidad. Hay un dato que el secretario de Educación Pública me proporcionó y que realmente yo no lo podía creer. Han emitido 100,000 certificados de bachillerato. 10,000 de estos certificados los emitieron en Sinaloa. El gobierno de Sinaloa protestó porque de repente aparecieron 10,000 solicitantes de ingreso a las universidades de Sinaloa con certificados de bachillerato de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Simplemente es un fraude, esto no se puede permitir, ni podemos permitir tampoco que esta universidad engañe a los jóvenes, les dé títulos sin haber cursado estudios de calidad, estudios que garanticen que serán buenos profesionales. Vamos a hacer una revisión profunda de la universidad, vamos a evitar actos de corrupción que se estiman en más o menos 800 millones de pesos solamente en la UPAV y vamos a regularizar todo lo que se refiere a la calidad educativa, a los programas de estudio. Ya se está trabajando en esto, el secretario de Educación y la rectora de la universidad han avanzado notablemente en este aspecto y tenemos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Estamos hablando de que el gobierno necesita ahorrar. Estamos nosotros aquí representando a asociaciones, a cámaras, a colegios, en donde nos reunimos profesionales de muchas áreas. Yo creo que es momento también que el gobierno se apoye con nosotros. Nosotros podemos revisar proyectos del gobierno para que no pasen cosas como lo de la torre pediátrica, que no reúne ninguna condición como para operar para lo que fue creada supuestamente. Ofrecemos nosotros poder apoyar al gobierno del Estado en esas revisiones. Tenemos toda la capacidad, las cámaras, los colegios, para poder apoyarlos y lograr ahorros sustanciales en esos aspectos. Gracias. Muchas gracias, me parece una excelente idea y yo le pediría aquí a todos los secretarios, a Yulen, a Alejandro Zairig, al doctor Suárez, a todos los secretarios que tienen a su cargo áreas donde se llevan a cabo acciones de obra pública, construcción, remodelación, que se pongan en contacto y que evidentemente el apoyo será muy bien recibido. Muchas gracias. Yo creo que Veracruz tiene muchísimo para el tema del turismo y el turismo sin duda es un detonante que puede... ¿Para el tema de qué? Perdón, no escuché. El turismo. Ah, sí, claro. Veracruz tiene mucho en el turismo para ser un detonante económico y que pueda ayudar a la recuperación. La administración anterior también mantuvo pactos en muchos de los recursos que se obtuvieron a través del impuesto de hospedaje que desapareció. Si tienen alguna propuesta para retribuirlo, para regresarlo, pues. Muchas gracias. Sí, efectivamente una de las áreas que nos puede impactar positivamente en generación de empleo de inmediato es el turismo, porque ya está la capacidad instalada, ya están los hoteles, restaurantes, ya están las playas, ya está todo.
Pero ahí tenemos que hacer algo que es esencial, mejorar la seguridad y mejorar la percepción acerca de Veracruz. Si Veracruz sigue siendo todos los días noticia negativa en la televisión, en la radio, en los medios, definitivamente esto va a minar la posibilidad, va a afectar la posibilidad de tener más turistas. En cuanto al impuesto del 2% al hospedaje, me he reunido con varias cámaras de prestadores de servicios turísticos y ellos mismos han pedido que el impuesto se establezca. Es un impuesto que no pagarían los veracruzanos, pagarían los visitantes, y es un impuesto que en varios estados con vocación turística como Quintana Roo existe. La ventaja de este impuesto es que no lo administra prácticamente el gobierno del estado, lo administran las propias cámaras y es para promoción turística. He pedido al secretario de Turismo, a Leopoldo Domínguez, que analicen el modelo de Quintana Roo, que lo platiquen con las cámaras y si esto no afecta al flujo de turistas hacia Veracruz, podríamos analizarlo con el Congreso y en su caso presentarlo partiendo de la base de que no rompe con el compromiso de no establecer más impuestos a cargo de los veracruzanos. En este caso, serían los visitantes los que lo pagarían. Gobernador, en materia de seguridad, se ha incrementado el índice de accidentes tanto en carreteras como en las calles de las ciudades en el estado de Veracruz. En otros estados, para poder obtener una licencia de manejo, se requiere primero aprobar un curso. Se han hecho anteriormente algunos intentos en el estado de Veracruz y lo más a lo que se ha llegado es a poner un sencillo examen que muchos aprueban sin contestar ni siquiera una sola de las preguntas. Creo que sería un buen momento, ya que usted habla del combate a la corrupción y de poner orden, que también se pusiera orden en la obtención de las licencias a los conductores. Totalmente. El tema de la emisión de las licencias es un tema que ha generado problemas de corrupción muy graves en Veracruz y en efecto de alguna manera es causa eficiente también del alto número de accidentes. Vamos a implementar dos programas a partir del mes de enero y los anuncio con mucho agrado. Uno de ellos es el de regularización del transporte público, regularización y modernización del transporte público. Para que tengamos una idea, cuando yo dejé la Secretaría de Gobierno en 1997, en Banderilla había 2 taxis, hoy hay 1,000. Se dieron en Veracruz, Boca del Río, 15,000 concesiones de taxi, 15,000. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que no solo es un problema para los verdaderos taxistas en la medida en que hay una competencia que les impide ya obtener recursos suficientes, sino que también un buen número de taxis, de concesiones de taxi, están siendo utilizadas por la delincuencia organizada para llevar a cabo actividades ilícitas. Esa es la realidad, actividades de vigilancia, actividades de información, lo que le llaman halcones, o incluso para distribución de droga al menudeo. Nosotros vamos a ir taxi por taxi, carro por carro, de tal manera que sepamos quién es el propietario, si efectivamente es un chofer, si efectivamente es un prestador del servicio. Vamos a tomar huellas dactilares de cada uno y vamos a empezar por las licencias de chofer. Solamente tendrá licencia de chofer quien acredite, entre otras cosas, el no ser adicto a una droga, independientemente de que tiene que saber manejar. Y después veremos si hacemos un replanteamiento de las licencias en general. Muchas gracias.